Un saludo a nuestra profesora y antropóloga Gabriela Alfuri. Este es nuestro trabajo grupal y hemos escogido el artículo de Laura Bohanna, el cual es denominado Shakespeare en la selva. Ya. Laura Bohannan fue una antropóloga, profesora y africanista estadounidense conocida por sus estudios sobre los TIP de África Occidental. Laura escribió este libro mientras desarrollaba su investigación etnográfica en una aislada aldea TIP, en donde se acabó cuestionando su creencia en que las grandes obras de la literatura tienen un único significado, comprensible por todos los seres humanos. La etnografía es una rama de la antropología, un método de estudio que tiene como objetivo observar y registrar las prácticas culturales y los comportamientos sociales, basándose en su identidad y estilos de vida. Se emplea en el método cualitativo para estas investigaciones. Para realizar el registro y la recapitulación de la información, fue necesario el empleo de guías de campo, recogida de material audiovisual, pruebas documentales y anotaciones analíticas. Ya, para comenzar nuestro trabajo, yo creo que hemos decidido comenzar por presentar las ideas principales del texto y los argumentos. En mi opinión, yo creo que la idea central del texto es el compartimiento de diferentes ideas y la relación igual por parte de diferentes culturas, porque tanto una cultura como la otra hablan, intercambian ideas, cada uno explica su manera o visión de ver el entorno, también comparten sentimientos y costumbres. En mi opinión, la idea principal del texto es cómo se basan en diferentes culturas que existen en un mismo lugar y cómo la protagonista simpatiza con ellos hasta llegar a entenderse y poder comunicarse con estas personas que jamás había visto antes y que tenían una cultura completamente diferente. En mi opinión, en el texto pude percibir una gran dualidad entre los criterios de lo que parecían dos culturas muy diferentes, pero que comparten algunos rasgos que los hacían empatizar y comprenderse. Que la idea central hace relación a las creencias y justificaciones que tiene la cultura frente a hechos cotidianos, dan una explicación y que de esta manera se garantiza la continuación de esta cultura mediante la comunicación oral y mostrando la diversidad cultural. En cuanto a la metodología que utilizó la autora, yo creo que ella utiliza una narración en primera persona porque ella toma el papel de la muchacha que está en la tribu africana y es ella quien empieza a contarles una historia de las personas que vivían ahí. En cuanto a la metodología, voy a hablar acerca de la autoetnografía que se utilizó en esta investigación, ya que fue un enfoque de investigación y escritura que busca describir y analizar sistemáticamente la experiencia personal con el fin de comprender y tener una mejor experiencia de la cultura. En mi opinión, la metodología que la autora usó fue igual que mi compañera mencionó en primera persona, ya que así ellos hacen que el lector pueda vivir esta experiencia en carne propia y sentirse dentro de la historia. Em, Laura Bojana, en su metodología, yo creo que realizó un trabajo de campo entre los TIP, que era un pueblo agricultor del sureste de Nigeria, en el África Occidental, durante la década de los 50. ¿Qué hace relación el trabajo de campo? Se refiere a los métodos de investigación sobre el terreno tradicional de las ciencias culturales, como la geología, botánica, ecología, y si hablamos de ciencias sociales, como la arqueología o la antropología cultural. Ya, como tercera parte de nuestro trabajo en grupo es cómo comprendimos la realidad estudiada en el artículo a partir de lo sociocultural. Entonces, yo creo que lo que se podría decir de este artículo es que su entendimiento no era obvio e igual para todas las personas, como lo dijo el personaje principal o la autora, sino que al relacionarse con la otra cultura nos damos cuenta que se puede interpretar o ver la realidad de diferente manera o desde otro punto de vista. Entonces, yo creo que la realidad es relativa. Eh, es decir, que la realidad depende de los factores que hayan pasado por su vida. O en otras palabras, podríamos resaltar que pensamos diferente a los demás justamente por los valores, las creencias, costumbres o tradiciones que nos han enseñado. Entonces, de esta forma, nosotros hemos crecido sociológicamente, culturalmente y socialmente diferente a todos.
Ya, en cuanto a las prácticas y experiencias de esas personas, puede entenderse como un proceso de interacción social entre dos mundos muy distintos, porque son culturas contrastantes, evidentemente, que tratan de comprender el contexto de la persona ajena a su cultura. Para mí este relato comprende completamente las prácticas y experiencias socioculturales, ya que el personaje principal de este relato cuenta cómo fue su experiencia y cómo fue su reacción al conocer y convivir con esta tribu que jamás había visto antes ni tampoco tenía ningún conocimiento sobre ellos. Y esto nos hace que nosotros sepamos cómo llevar una experiencia de estas e intentando relacionarnos con ellos y teniendo un poco más de libertad en eso. En mi opinión, yo creo que se puede decir que las prácticas y experiencias se comprenden a partir de las tradiciones, pues en las mismas se da a conocer por parte de los ancianos de la tribu todos los procesos que hacían, desde lo que es ejecutar las ceremonias hasta dar cuenta de los cargos atribuidos a cada persona en su tribu. Y como dice el final del libro, que ellos son quienes nos enseñan cosas y sobre todo la sabiduría que refleja en sus historias. Y como último punto de nuestro trabajo es plantear una reflexión. Entonces, yo creo que como reflexión personal puedo decir que, en primer lugar, el artículo fue sumamente interesante porque he podido rescatar que ese pensamiento de que aunque una historia sea relatada de igual manera en cualquier parte, el contenido o la esencia de esa historia, relato o incluso tradición siempre va a tener como diferentes puntos de vista o interpretaciones que para algunos estarán bien y para otros no, pero de igual forma se respetan y que entonces al mismo tiempo estaríamos respetando las diferentes culturas, las diferentes tradiciones y podemos hasta de eso sacarle provecho porque extraemos todo lo que nos parece bueno y eso juntamos con la nuestra. Con respecto al texto, quiero resaltar que la interacción entre los dos personajes que participan en el contexto sociocultural se desarrolló en un ambiente de respeto, contextos culturales que en sí se despertaba un cierto interés en comprender y analizar la cultura ajena. Personalmente, para mí el relato fue bastante llamativo, ya que la autora nos cuenta de una manera diferente e interesante cómo es convivir y conocer a una tribu o personas que jamás hemos visto antes. Y personalmente, este relato hizo que a mí me den ganas de emprender un viaje y poder conocer una tribu completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. A mi parecer, como reflexión, se puede decir que las personas tratan de dar una explicación de lo que viven mediante sus creencias para justificar o dar sentido aspectos que no comprenden o no asimilan. Es por ello que se hablaría de una sociedad que tiene una postura etnocentrista, pues mediante sus conocimientos y tradiciones hacen que su cultura tenga comportamientos, valores y discernimientos frente a sus opiniones y criterios sobre cómo viven y realizan sus trabajos en el día a día. Gracias. Ya, bueno, Gracias. hasta aquí nuestro trabajo. Esperamos, doctora, que le haya gustado. Nuestro trabajo fue realizado por Samantha León, Eduarda Ochoa, Estefania Estudillo y mi persona, Nicole Rivas. Muchas gracias.